Hola, hola, querida familia del canal Conciencia Cósmica, bienvenidos a Conversando entre Amigos. Hoy con una invitada muy especial que ya hemos tenido realmente el honor de entrevistar en varias ocasiones y en el día de hoy nos va a compartir un tema apasionante. Ángels Membriv, conectamos con ella desde España y es un honor realmente volverte a tener aquí. Ángels, bienvenida al canal Conciencia Cósmica. Hola Marta, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí en tu canal nuevamente. Es verdad, hemos hecho alguna conexión alguna vez sobre geometría y bueno, hoy vamos a tocar un tema también un poco especial y potente, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias a las personas que se nos están uniendo. Ana María Zubia, María del Carmen López, gracias por estar aquí. Esperamos que dentro de este compartir del tema ustedes también puedan manifestar sus inquietudes aprovechando la fuente directa para poder ser respondidas. Pues bueno, Ángels, sí, el último tema que nosotros tocamos fue la geometría sagrada y lógicamente el tema del día de hoy no está desligado a la esencia de la geometría, pero ya nos vamos a un efecto específico, como a un fenómeno, podríamos decir, que se da a nivel de los cultivos. Háblanos un poco cómo es que te involucras directamente en lo que es los círculos de las cosechas. Hola, bueno, sí. Bueno, todo empezó desde siempre. He tenido una conexión especial, ¿no? Con los crop circles, los círculos de las cosechas. Me fascinaban sus formas geométricas y la forma también de plasmarse en los campos de cultivo. Empecé mi estudio personal pues para comprender, decodificar toda esa geometría, esa magnificencia, ¿no? que aparecía. Y pude descubrir que, bueno, que llevaban mensajes ocultos y la mayoría de ellos de ayuda para la humanidad. Eh, pero yo quería ir más allá, ¿no? Porque nuestra parte es más la parte espiritual, la parte de conexión, la parte de canalización, la cual pude descubrir que cada crop circle, cada círculo de las cosechas llevaba un nombre específico, servían también para una causa específica y que habían de varios tipos, ¿no? No todos es decir, como un poco como si fueran positivos y otros de aviso para la humanidad y otros que podían servir para ayudarnos en nuestro beneficio, para realizar terapias y bueno, o para la salud incluso, ¿no? Entonces conocí a Vicente Fuentes, que es también el protagonista del libro que realizamos juntos, Círculos de las Cosechas, Ciencia y Espiritualidad, y él empezó precisamente con esa parte científica y su parte matemática. Entonces vimos que podíamos unir esas dos partes, la matemática, la científica, con la espiritual porque allí había algo más, ¿no? Él hablaba mucho de la matemática y de codificando esos círculos, pero había mucha más información. Entonces nos sumergimos en esos crop circles y podemos descubrir muchísima información. Pudimos ver que, por ejemplo, había uno que se llamaba Imana, que significa Dios, es decir, aquí vemos que cuando se conecta con ese círculo de cultivo, tú recibes un nombre, empiezas a investigar y ves que ese nombre está ligado a que realmente existe y que está ligado a una esencia, que en ese caso era el ADN humano, ¿no? Era el doble ADN. Entonces podemos ver que ese imana lo que hacía era, trabajaba a nivel celular, a nivel de ADN, y fue cuando decidimos plasmar en ese libro no solo la parte matemática y científica, sino esa parte espiritual, para realizar meditaciones, trabajos espirituales, sanación ancestral. Cada uno llevaba una información pues muy específica y especial, ¿no? Qué interesante. Bueno, este es realmente un enigma que tal vez tú ya estás empezando a desdoblar con base a tus investigaciones de cómo se forman estos círculos de las cosechas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, hay muchas teorías, pero claro, lo importante son las evidencias, las pruebas, ¿no? Entonces nosotros tenemos bastantes pruebas científicas, podríamos decir. De hecho, Vicente Fuentes como ingeniero químico estuvo allí, pisó la zona, cogió muestras y las analizó. Al analizarlas pudimos ver que llevaba la planta, había sido doblada
por el nudo de forma muy suave sin romperse, deshidratada, como si lo hubieran plasmado como un matasellos y lo hubieran deshidratado a temperaturas muy elevadas, doblándola y dándole la forma geométrica que podemos ver, ¿no? En esa planta teníamos óxido de hierro, magnetita y, atención, una sustancia de origen meteorítico ajeno a la Tierra. Claro, eso eran evidencias muy importantes de que aquello no era normal, ¿no? Aquello era realmente fascinante y había una formación especial. A través de estas investigaciones, sí que es verdad, porque mucha gente a lo mejor lo comenta en el chat, o lo pregunta, gente que me pregunta que, por ejemplo, hay algunos de falsos, y eso es cierto. De hecho, se intentó como desprestigiar, ¿no?, los círculos de cultivo, pero pudimos descubrir que las dos teorías eran correctas. Es decir, habían empresas, por ejemplo, de publicidad que plasman sus círculos de cultivo, que se ven preciosos desde el aire, pero la muestra, cuando tú cogías muestras de ese cultivo, cambiaba la forma del círculo, perdón, la forma del tallo. Es decir, el tallo estaba doblado, estaba roto. En cambio, en los que se consideran pues verdaderos, estaba sencillamente doblado de forma muy suave, dándole forma. De hecho, hay imágenes en el libro de Círculos de las Cosechas donde se ve perfectamente la comparación y la diferencia, ¿no?, de un tipo de círculo, un tipo de cosecha, y el otro que está totalmente roto. Entonces ese sería el que se consideraría como falso, ¿no? También cuando se plasma el dibujo, que me preguntabas, eh, lo que ocurre es que hemos podido descubrir que podría tratarse no de naves alienígenas, sino testigos que han estado allí y lo han visto en primera persona y han visto esferas. Normalmente se suelen ver esferas de luz antes de la aparición del círculo, esferas de luz, o en el libro también se habla de otra tesis donde se ven como unas luces blancas, volvemos casi también al mismo tema, pero más encima del cultivo, dando la forma, ¿no?, dando esa forma. Seguidamente aparecen esas formas. Lo curioso es que siempre aparecen de noche, eso lo comentabas tú en la descripción, y es cierto. Aparecen de noche a total oscuridad, donde no dan opción a repasar el dibujo, y además de forma matemática y perfecta, ¿no? Y otra curiosidad que también puede interesar es que antes de la aparición hay fenómenos físicos o fenómenos meteorológicos, geotérmicos, biológicos, acústicos o visuales. Es decir, los testigos oyen sonidos, ven luces, aparecen efectos meteorológicos como lluvia, granizo, truenos, y seguidamente, después de estos efectos, también aparece plasmado ese círculo de cultivo, ¿no?, esa forma geométrica. Qué interesante. Me da curiosidad saber, por ejemplo, qué sucede con esas plantas que son usadas para darle la forma a la figura geométrica. ¿Cuánto tiempo duran así, digamos, con ese doblez y qué pasa después con ellas? Bueno, esos son tan perfectos que son casi eternos, me atrevo a decir. Lo que ocurre es que el granjero pues claro, los destruye. A veces al poco tiempo, porque a eso no les gusta, les molesta a la gente que vive allí, porque, bueno, empiezan a acudir curiosos, turistas, ¿no?, para sentir el círculo de cultivo. Lo interesante, Marta, es que ese cultivo, que suele ser trigo la mayoría de veces, al año siguiente crece lo doble de fuerte, doble de fuerza y una planta mucho más frondosa. Además, se intenta destruir el círculo de cultivo y qué sorpresa que al año siguiente vuelve a aparecer. Se llaman círculos fantasma. Es decir, la fuerza y la impronta que se ha grabado y se ha plasmado en ese campo ha sido de tal potencia que al año siguiente aparece, podemos ver el dibujo
totalmente perfecto, aunque el granjero lo haya destruido, ¿no? Lo haya cosechado. Vuelve a aparecer y cuando aparecen al año siguiente se llaman círculos fantasma, que a veces me lo preguntan y sería esa la razón, ¿no? Se llaman fantasma porque el granjero ya lo ha cosechado, hemos, hemos deshecho el círculo, pero su fuerza, su energía vuelve a aparecer no tan marcado, pero se ve claramente el dibujo, ¿no? Que se plasmó el año anterior. Bueno, entonces, ¿quiénes serían los autores de estas obras en los cultivos? Bueno, esa también es la gran pregunta, ¿no? Y la gran duda. Yo puedo hablar por la parte que me toca, en la cual, y por el estudio que yo realicé a través de la canalización, de la clarividencia y de la clariaudiencia, ¿no? O incluso se puede hacer a través de la telepatía. Es decir, nosotros podemos conectar con esas formas geométricas y conectar con los autores de esas figuras. Casi siempre responden. Todos tenemos la facultad de canalizar, ¿no? A través de nuestro tubo pránico, de nuestro alma, nuestro yo superior. Y verás, pruébalo, verás cómo te baja información. Es muy interesante. Yo lo que realizaba era normalmente con las imágenes de los círculos de las cosechas, que lo explico también en el libro, ¿no? Que pone canalización de geometría sagrada, era que yo conectaba con esa forma. Entonces, lo que me aparecían, lo que recibía normalmente a través de palabras que me dictaban nombres, ¿no? Entonces, veía que tenían un nombre, lo escribía, por ejemplo, hay uno que se llama amnio, que proviene y luego digo, bueno, ¿qué significa eso? Entonces vi que amnio en griego significaba líquido amniótico y que ese amnio, que es una estrella de 7 puntas, querían decirme que eran los 7 elementos y que era precisamente para realizar un trabajo interior de volver al útero, imagínate, de la madre y volver a ese proceso de antes de nacer para sanar memorias del pasado o incluso de vidas pasadas, ¿no? Heridas ancestrales a través de este ejercicio. Bueno, ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar a quien los realiza, ¿no? Ellos me comentaron que no eran siempre los mismos, que era como una confederación y que trabajaban todos en unión y que dependiendo del lugar donde se tuviera que plasmar y del mensaje y del día, porque verás que también influye los días de aparición, trabajan mucho con la numerología para ofrecer ese mensaje, días donde hay próximos eclipses, donde ocurren fenómenos, ellos también lo plasman y dependiendo de esa información que nos tienen que aportar, pues son unos u otros, ¿no? Pueden ser de unos seres u otros dependiendo de esa información que nos quieran aportar y nos quieran avanzar. Hablando de la información que nos quieran aportar, no todos son positivos, es decir, tampoco no es recomendable, venga, un círculo de cultivo, vamos a meditar y adentrarnos en él. No, tenemos que discernir, porque incluso hemos visto que a través decodificándolos con la matemática, hemos visto que hay algunos, por ejemplo, de peligro nuclear. Entonces, esos no sirven para meditar o no sirven para realizar esos trabajos más espirituales, sino que sencillamente son mensajes que se plasman para avisar a la humanidad de ese peligro que corremos, ¿no? Si continuamos con esa utilización de esa energía nuclear, ¿no? Que es tan peligrosa. Bueno, mencionaste entre los autores que podían ser unos u otros. ¿Quiénes serían los unos, quiénes serían los otros? Siempre hablamos pues de seres que conocemos como desde arturianos o seres de las Pléyades, son seres estelares que trabajan conjuntamente en esta confederación galáctica y, y luego también hay un consejo en el cual pues hablo mucho del consejo de acción muchas veces en las canalizaciones y es una forma que ellos tienen a través de estas geometrías, al menos a través de la canalización, es la información, ¿no? Que yo recibo. Y entonces, como he comentado, serían, según mi opinión y según mi canalización, esos seres, ¿no? Ok. ¿Has tenido de pronto información si hay intervención dentro de estos círculos de cosechas también de seres intraterrenos, seres pertenecientes a la red de Agartha, por ejemplo? A la red de Agartha. Podría ser, no me han especificado tanto, sinceramente. O sea, es decir, como te comento,
no me especifican somos los intraterrenos, tal raza, tal. No. Siempre me dicen, en el momento que yo conecto, que no importa, eso es importante, de hecho me parece que lo puse en el libro, que no importan las etiquetas, no importan los nombres, pero que me dan el nombre como que para que esté tranquila, ¿no? Porque yo lo pido, porque insisto, pero siempre diciendo, es que no importa el nombre, es que no importa quiénes somos, es que no importa, incluso no importaría ni las palabras. Tendríais que fijaros en el sentir. ¿Qué os vibra? ¿Qué sentís cuando conectáis con esta geometría, ¿no? ¿Cómo os vibra? Esa es la información que cuenta, ¿no? Y que no nos fijemos tanto en etiquetar y si son unos o los otros. Eso también como que siempre insisten, ¿no? Diciendo es un lenguaje cósmico o es un lenguaje de luz y entonces conecta con él, siéntelo y eso es lo importante. De hecho, si muchos quieren probarlo, por ejemplo, hice una prueba en mi canal de YouTube que se llama Anges Membrive, tal cual como mi nombre normal, pues fue para un portal 22 del 2022 de este año. Hicimos Crop Circle que se llamaba Imana, precisamente Imana, sí, Imana, que era el del ADN. Y entonces, bueno, doy pautas y lo que hago es transportar a la persona hacia esa meditación para que sienta ese crop circle. De hecho, yo explico un poco, doy alguna pauta, pero veréis que en definitiva lo que se pide es sentirlo y sentir esa información dentro de nuestro ADN. Precisamente era ese trabajo que se realizaba ese día, ¿no? Son lenguajes que van, claro, mucho más allá del raciocinio, del entendimiento aquí a nivel mental y tocan más como con el tema intuitivo y de una percepción un poco más sutil y más profunda. Bueno, mencionaste que dentro de esos círculos de cosechas encontramos varios mensajes y muchos de ellos son para ayudar a la humanidad. Dentro del material que has estudiado, ¿qué mensaje te toca en este momento? ¿Qué mensaje te dice, wow, o sea, realmente esto hay que, digamos, como expresarlo porque puede ayudar, beneficiar muchísimo a la humanidad? ¿Cuál sientes compartirnos en ese momento? Bueno, todos son preciosos. Hay uno que se llama la llave de las eras. Este realmente más que nada me impresionó porque se realizó en 2 días. De hecho, es un círculo de los cultivos que mucha gente no ha decodificado y nosotros pudimos decodificarlo con Vicente Fuentes y está en el libro. La llave de las eras habla del quinto sol, habla de una nueva humanidad y está allí plasmado, ¿no? Habla de un periodo, de varios periodos de tiempo y que cada zona, cada periodo, pues era un sol, ¿no? Hasta llegar al quinto sol, una humanidad diferente. Entonces, de forma muy específica, como un lenguaje incomprensible para nosotros, a través de esos, porque todos son palitos, puntitos, ¿no? Es un poco extraño el lenguaje de los círculos de cultivo, podemos decodificar que era un mensaje de una nueva humanidad, ¿no? Que íbamos hacia esa nueva humanidad, hacia el nacimiento de ese quinto sol. Entonces, ese fue uno de los que más me impresionó y que también, pues, más trabajo nos dio, pero cuando conseguimos decodificarlo, tenía una vibración, pues, muy pura, muy, muy potente y una vibración como de avanzar, una vibración que estaba diciendo, estamos avanzando, lo estamos haciendo bien, pero tampoco no os despistéis, ¿no? Estamos en este camino y centraros y continuad con esta información que la estáis haciendo perfectamente, ¿no? Ese sería uno de los que más me impresionó. Muy Luego bien. había otro que se llama Lani. Lani, trabaja el pasado y también pudimos comprobar que trabajaba lo que es toda la parte de vidas pasadas, volvemos a lo mismo, para desbloquear y sanar el ahora. Incluso hay alumnas que se han puesto en contacto de forma personal y me han comentado, Ángeles, los círculos de cultivo, lo que tú nos enseñaste, hay uno que lo estamos utilizando para constelar, para las constelaciones.
es uno que lleva varios círculos y cada círculo sirve para realizar una constelación y una sanación del pasado, ¿no? Y que les iba realmente, pues, genial, ¿no? Que les iba muy bien. Con eso quiero decir que aunque yo haya recibido una información, otra persona lo puede sentir y le puede vibrar de forma distinta, incluso cuando lo ponga en práctica, le puede pues ir bien para su formación o su propia terapia, ¿no? Tiene como que se van ampliando la información, ¿no? Se va ampliando y se va expandiendo. Gracias, Ángeles. Gracias también a Conciencia Universal por acompañarnos, Ángel Rodríguez, Gabriela Bravo, Ana María Krauts, Gastón Figueroa, gracias por estar aquí y les invitamos a que puedan realizar sus preguntas sobre el tema aprovechando la fuente directa Ángeles Membriv. Bueno, se habla, digamos que es como un medio de comunicarnos cosas. Si es una comunicación, habría como una emisión de información. ¿Cómo podríamos nosotros responder en esa comunicación? ¿Me hago entender? Sí. Ok. Responder en esta comunicación. Eh, Realmente solo se realizan para que, como he comentado, para que nosotros los sintamos y los decodifiquemos y llevemos y conectemos con ellos y podemos canalizar y llevarnos nuestra propia información. Yo creo que son mensajes muy a nivel personal. Hay otros que hemos dicho que llevan mensajes más amplios, pero después una comunicación como como una charla, ¿no? Quieres decir, ¿no? Yo plasmo esto, ¿cómo podría responderte? Eh, Sencillamente, pues meditando y canalizando. De hecho, nosotros hacemos, yo al menos lo hago, ¿no? Tengo mis pautas pues personales, las cuales incluso tengo mi propio nombre estelar. Entonces, eso va muy bien porque el nombre estelar también lo recibes. Entonces, tú ves que formas un poco parte de ellos y ellos forman parte de ti. Y en esa comunicación y el nombre estelar ya te presentas y empiezas a entablar pues una conversación con ellos, ¿no? Que como he dicho antes puede ser de muchas formas, porque no todo el mundo está preparado para recibirla. Entonces hay gente que puede recibirlo de forma de la clariaudiencia, que es a través de que les hablan, les susurran, o a través de la estructura de la escritura automática, que es casi siempre es lo que me ocurre a mí. Voy escribiendo de forma fluida y luego lees el texto y ves todo lo que te han contestado realmente a esa pregunta. De hecho, muchas de las canalizaciones que vamos compartiendo actualizadas en redes sociales o así están hechas de esta forma. Sencillamente, sí que es a través de un canal de una geometría, presentándote con tu nombre. También hay alguna llave de acceso, algún código especial, como que cada uno tiene su código, podríamos decir, ¿no? Cada, cada raza, podríamos, o cada ser, y entonces tú a partir de allí recibes esa información. Quería comentar que eso tampoco no es algo nuevo, es algo yo creo que es algo que siempre ha existido. Lo que es como que ahora la raza humana como si estuviera preparada para recibir esta información, no antes, sino ahora, o que antes no la entendían ni la veían igual. Por ejemplo, si en el 1678 les hubieras preguntado qué es un crop circle, te hubieran dicho que es el diablo, que esto es una cosa de brujería, porque realmente así fue. El primer círculo de cultivo que consta oficialmente apareció en 1678 y se llamaba el Diablo Segador, así lo bautizaron, ¿no? O sea, ya empezaban a aparecer esas geometrías extrañas en los campos de cultivo y como no sabían de dónde procedían ni lo que era, bueno, era algo malo, era el diablo. Y no solo eso, también es muy interesante saber que los mensajes de aviso o de ayuda a la humanidad continuaban en plena guerra mundial. Es decir, estaba en esa época, pues la gente ocupada con la guerra, imagínate qué tiempo quién tenía que perder el tiempo para ir allí a plasmar un círculo de cultivo. De hecho, la gente de la zona, mm, los testigos comentaban que se creían que eran los bandos entre ellos que enviaban mensajes secretos, ¿no? En ese tiempo se creía que eran mensajes secretos codificados de los enemigos que se estaban plasmando en plena guerra mundial. Y bueno, a ver qué dicen, ¿no? ¿Qué esto qué significa? Pues seguían apareciendo los misteriosos círculos de cultivo, esos dibujos.
Qué interesante. Bueno, dentro de las canalizaciones, las meditaciones que tú describes en los libros, pues obviamente está el observar a través de la observación. ¿Pudieras explicarnos, Ángels, de una forma como muy sencilla, cómo la geometría sagrada de estos círculos de cosecha impacta nuestra retina y sus efectos ya, digamos, como internos, físicos y espirituales? Sí. En el libro de la Círculo de las Cosechas hemos puesto fotografía natural del campo verde, porque el otro día me comentaban, bueno, si todos son dibujos digitalizados en ordenador, pues no me interesa, ¿no? Y no, no, hay muchísima información en el libro y tenemos la foto natural que se ha plasmado. Y si hablamos hasta de 55 círculos, ¿no? Pusimos un número también muy especial, un número crístico. Entonces, ponemos la fotografía en verde natural del campo, digitalizamos el dibujo porque vimos que su frecuencia subía y cambiaba, pero a positivo, y era mucho más fácil para lo que dices tú, ¿no? A través de nuestra retina. Entonces, lo que hacemos es coger el dibujo digitalizado, también se puede hacer con el dibujo natural, por supuesto, cada uno como les resuene. Le damos un chorro de luz. Normalmente siempre pues recomiendo una pequeña lamparita de luz blanca, le damos luz y vamos viendo cómo esa luz del círculo se impregna en la retina y hay como un intercambio de información. Vamos recibiendo esa información de ese círculo de cultivo a través de dándole esa luz. También podemos situar nuestras manos encima de ellos, conectar. Siempre aconsejo también utilizar uno al día, al menos al principio, porque llevan una información como encriptada, muy condensada, muy potente. Entonces, por ejemplo, si tú empiezas por la mañana y empiezas a conectar con él y a darle luz, verás que durante el día esa información se irá desplegando y te irá afectando a tu vida. Hay uno de muy interesante que abre líneas temporales. Por ejemplo, si tú no sabes qué trabajo o qué proyecto puedes iniciar ahora, pues hay uno en el cual abre líneas del tiempo y tú por la mañana empiezas a conectar con él y durante el día se irá desarrollando y irá bajando tu información. Por eso aconsejo realizar uno al día, porque así no vamos a mezclar geometrías ni información, tendremos claro que todo lo que ha ocurrido durante esas 24 horas ha sido gracias a ese crop circle y a esa información. A medida que vamos pues cogiéndoles práctica, vamos, si queremos, mezclando, practicando, probando uno los otros. Hay muchas formas de activarse. También se pueden activar con cristales, como si fueran mandalas, situarlos en un lugar. Hay algunos que se pueden utilizar para energizar el agua. Por ejemplo, el que os hablaba del imana, que es la estructura del ADN. En el libro pusimos, mira, voy a enseñarlo, a ver si se. ¿Vale? Ahí. Hay cuatro hebras de ADN, por ejemplo, de colores. Vimos que los colores, pues el rojo o el rosa, el azul daba fuerza, poder y protección y era un activador. Entonces, imprimir esta geometría serviría para purificar y dar esa energía del ADN de sanación al agua. Y así, esto es sencillamente un ejemplo de los 55 círculos que hay, que cada uno tiene su forma de utilizarse independiente, porque igual que hay alguno que utilizas por la mañana y va expandiéndose, desarrollándose toda la información durante el día, hay algunos que sirven también para la noche. Y sería el mismo proceso, darle luz, conectar con él, sentirlo y ir a dormir. Durante la noche, pues el círculo nos va a hablar, esa información nos va a transportar al lugar donde tengamos que bajar nuestra propia información. Podemos incluso preguntar, conectar y hacer las preguntas antes de ir a dormir y irá desarrollándose, ¿no? También durante la noche la información del círculo de cultivo. Vaya, bueno, realmente es un tema súper amplio. Me gustaría saber si dentro de lo que hemos tocado quisieras mencionar algo que no se haya preguntado y bueno, consideres relevante para compartir en este momento. Bueno, creo que hemos hablado rápidamente de todas las cosas bastante
todos los puntos bastante importantes, y creo que no haría falta añadir nada más. Bueno, si quieres que enseñe alguna geometría más del libro o algún ejercicio, también lo podemos compartir, porque hay algunos que son realmente preciosos. El que os compartía, el que os estaba comentando de la llave del tiempo, empezó con una fase, este de aquí, este, y terminó con una fase más extensa, ¿no? La que hablaba de las eras. No sé, Marta, no. Sí, mencionaste que de pronto podríamos profundizar en un ejercicio, sería maravilloso. ¿Cómo? Perdona, no Mencionas, te oigo. mencionaste que podríamos profundizar en lo que es un ejercicio, la parte práctica estaría espectacular. Bueno, para realizar el ejercicio necesitaríamos tener la geometría a vistas activa durante un tiempo, y que la gente la sintiera, ¿no? Y no sé si a través del libro se podrá ver bien la imagen. Si tú tienes en PDF, y pudieras poner la imagen, tampoco no sé si vas a poder, porque si no ven la Sí, geometría, no vamos a claro. poder conectar ni a interactuar, ¿no? Ok. Por mucho que la expliquen. Hay algunas sí de muy interesantes, y cada una trabaja a todos los niveles. Ángels, háblanos de tus próximos proyectos, de tus talleres, de la forma como vienes compartiendo esta información. Sí, bueno, empezamos con el libro de Círculos de las Cosechas en el 2021, y precisamente como hay tanta información condensada y mucha gente no lo comprendía, empezamos a hacer como unas masterclass. Y eso sí que es una cosa extra, pero ¿qué hacemos en las masterclass? Hemos visto que además cada círculo tiene una frecuencia, una música. Entonces lo que ofrecemos es un extra. El extra es poder conectar con esa geometría y aprender a escuchar su lenguaje a través de la música, ¿no? Además, le sumamos unas geometrías totalmente digitalizadas, ampliadas, en las cuales la persona lo podrá imprimir y lo podrá guardar, porque de hecho si tú lo sabes, lo que es el PDF no se puede imprimir porque vienen protegidos, Claro. y luego el libro en papel pues también es engorroso de imprimir. Entonces vienen todos los archivos y todo preparado para poder utilizarlo. Y en esas masterclass hablamos de las principales geometrías que podemos utilizar pues para nuestro beneficio. Como he dicho, muchas trabajan a nivel de ADN, otras a nivel celular, algunas son de sanación, otras son para desbloquear, otras son, que estas son las que más me fascinan a mí, las de aperturas temporales, porque abrimos líneas de tiempo. Sí que es verdad que hay que tener claro qué es lo que queremos en la vida, ¿no? Eh, para realizar estas masterclass sí que aconsejo haber realizado una base. Una base me refiero pues a aprender, al menos saber qué es la energía, y haberla trabajado de distintas formas, o sencillamente haber meditado, ¿no? Y, o comprender qué es un chakra, y a partir de aquí podemos añadirle estas geometrías mucho más complejas, más extensas, para sumarle, por ejemplo, geometría sagrada. Geometría sagrada, utilizamos geometrías básicas, ¿no? Sólidos platónicos, la flor de la vida, el cubo Metatrón. Todos ya conocemos estas geometrías. Bien, pues ahora vamos a añadirle un poco más de fuerza, porque los círculos de cultivo trabajan a nivel subatómico, es decir, será mucho más rápido todo. Todo lo que hemos empezado con un proyecto o de sanación o de distintas formas, hemos empezado con el círculo de cultivo. Vamos a sellar y vamos a potenciar, y vamos a ver que todos esos proyectos, por ejemplo, van a ir, dando un ejemplo de todos los trabajos que podemos hacer, irán mucho más rápido. Es decir, actúa a nivel subatómico, rápidamente, ¿no? Con esas geometrías. Entonces, eso sería un poco el resumen, también explicado brevemente, de lo que trabajaríamos en esas masterclass,
que se tratan sobre ciclos de las cosechas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Conciencia Universal, Daniel pregunta, escuché de alguien que los cultivos, sus plantas, sirven de medicina. ¿Es cierto? Mm, qué interesante, pues no lo sabía. Me alegro. Ok. No lo sabía y me alegro muchísimo de que sea así y de que se experimente. Incluso cuando vas a la zona donde se ha plasmado el dibujo, la gente nota la vibración y dice que realmente se sienten bien, se sienten poderosos, se sienten fuertes. Entonces es posible que luego pueden hacer una medicina de esas plantas, porque como he dicho antes, si crecen mucho más fuertes y más poderosas, es que allí hay algo, ¿no? Hay alguna célula, alguna sustancia que las empodera, ¿no? Entonces me alegro muchísimo de que sea así. Qué bien, qué bien. Pues bueno, querida familia, realmente un momento de disfrutar esta información y queremos compartirles que hemos dejado en la cajita de comentarios los datos de contacto de Ángels para que ustedes puedan adquirir el libro. No puedo decir que lo he terminado, voy en el 70%, más o menos 75.7. Y me ha encantado, la verdad que me fascina, es una temática apasionante y el solo estar leyendo, realmente el solo estar leyendo es una motivación inmensa. Entonces ya tienen los datos de contacto aquí de Ángels para que puedan disfrutar de ese libro que se llama Círculos de las Cosechas, Ciencia y Espiritualidad, Vicente Puentes y Ángels Membri. Ángels, cordialmente invitada para seguir compartiendo con los amigos del canal Conciencia Cósmica, aquí conversando entre amigos. Un placer verdaderamente tenerte aquí en el canal y si quieres dar algún mensaje de cierre, adelante. Nada, muchas gracias. Un placer estar nuevamente en Conciencia Cósmica. De hecho, de eso se trata, ¿no? De aumentar la conciencia de los seres humanos a todos los niveles. Creo que tanto las geometrías de los círculos de cultivo como todas las geometrías o códigos son medicinas del futuro. De hecho, me lo estás confirmando, como has dicho, que cogiendo las plantas sanaban. Y a nosotros se nos escapa, cuando si lo intentamos pensar con una mente racional y una mente de aquí, de lo que tenemos, de lo que practicamos y sabemos en el día a día. Entonces, claro, tenemos que seguir practicando, tenemos que seguir recordando y recuperando esa conciencia cósmica y siempre aconsejo que a los niños, por ejemplo, no cortarles la antena cuando empiecen a sentir, cuando empiecen a ver, tener la suerte que yo tuve, que no me la cortaron, y seguir practicando eternamente, infinitamente, bajando esa información, sintiéndola y disfrutándola, dejándolos que disfruten, porque son el futuro y son esenciales para ese futuro, el cual queremos que sea un futuro con conciencia, ¿no? Genial, maravilloso.